más alto del sur del Perú, donde la tierra parece tocar el cielo y el aire es puro lleno de historia, se encuentra Crucero, un lugar donde el tiempo tiene un ritmo distinto y la memoria se conserva en cada piedra, en cada valle, en cada quebrada, en cada río, en cada pampa. Rodeado por la cordillera de Aricoma, Osinoca y enclavado en la ecorregión de la Puna, Crucero no es solo un distrito, es un territorio de leyendas, otrora capital de la Gran Carabaya, de paisajes que quitan el aliento y de una cultura que sigue palpitando con fuerza a más de 4.150 metros sobre el nivel del mar. Documental Crucero, herencia milenaria de los Andes. A tan solo 2 horas y media de la ciudad de Juliaca, por una carretera que se abre paso entre cerros y quebradas, el viajero llega a esta tierra bendita, donde la tradición no es solo un pasado, sino un presente, y la historia se vive, se celebra, se respeta. Crucero es parte de la provincia de Carabaya, con una extensión de más de 836.037 kilómetros cuadrados, con una población cada vez más creciente de 9.108 habitantes entre hombres y mujeres, según el censo del año 2017. Dicen los abuelos que un día, hace mucho tiempo, unos peregrinos llevaban consigo una imagen de la Virgen del Rosario. El trayecto era duro y al llegar a la orilla de un lago decidieron descansar. Al amanecer, la Virgen ya no estaba con ellos. Había elegido quedarse, posándose misteriosamente en el centro de la laguna. Por más que intentaron moverla, no lo lograron. Su voluntad era permanecer allí. Aquel lugar sagrado fue el origen de Crucero, donde se levantó una capilla en su honor y desde entonces, cada primer domingo de octubre, la comunidad se reúne con devoción para rendirle homenaje, reviviendo ese momento que transformó para siempre el destino del pueblo de Crucero. La historia formal de Crucero está marcada por episodios claves que delinearon su importancia regional. En 1573, desde Madrid, se estableció una nueva demarcación que incluyó a Carabaya en la audiencia de Charcas, y tras la desaparición de San Juan del Oro, la capital del corregimiento fue trasladada al Santuario del Rosario, en Crucero. Más adelante, en 1822, con la creación del departamento de Puno, Crucero fue designado como capital de la provincia de Carabaya y Sandia. Por un tiempo, fue el corazón político y administrativo de una vasta región. Sin embargo, en 1875, la historia dio un giro. Las provincias se dividieron y Crucero fue relegado a distrito, perdiendo su estatus de capital, aunque nunca su esencia de liderazgo. En los años posteriores, el pueblo se fue reconfigurando. Durante décadas, los ayllus como Anansaya, Urinsaya y Oruro fueron el núcleo de la vida comunal, con la llegada de nuevas comunidades como Cancoyi y Crucero, y luego con el proceso de reforma agraria. Las haciendas desaparecieron para dar paso a las comunidades campesinas organizadas. La tierra volvió a manos de quienes lo habían trabajado por generaciones. Surgieron así Cayacachi, Caiconi y otras comunidades que supieron resistir a las transformaciones políticas, las crisis económicas y los intentos de fragmentación. Durante la violencia de los años 80, Crucero sufrió el azote del terrorismo. Muchas de sus zonas quedaron en ruinas, pero la gente como la tierra supo sobrevivir y con el paso del tiempo, Crucero volvió a levantarse. Hoy, el distrito cuenta con 2 centros poblados oficiales, Oscoroque y Oruro, y una red de comunidades que continúan manteniendo viva la cultura ancestral. Crucero se proyecta hacia el futuro sin renunciar a sus raíces como una provincia de la región de Puno. Las fiestas se celebran con música,
danzas, trajes multicolores y ese espíritu de unidad que solo las tierras altas saben conservar. La bandera que ondea en sus plazas fue pintada por Berta Natividad Leque Mamani y su escudo fue diseñado por el licenciado Guido Parra Chuy. Dos símbolos que resumen el orgullo de una población que nunca dejó de soñar. Los paisajes de esta tierra parecen sacados de un libro de leyendas. Está el bosque de piedras de Ankara, donde las formaciones rocosas cuentan historias que solo la naturaleza puede esculpir. El Calle de Caiconi, sendero de historia y devoción. El Apu Aricoma, majestuoso y protector, con su inmensa laguna que refleja el cielo andino. El Valle de Cusqui guarda pinturas rupestres que nos hablan de civilizaciones milenarias. Asanchaya y Mío son valles de eterna primavera, con su belleza intacta, completan un conjunto de escenarios que sobrecogen por su fuerza y su armonía. Las aguas que bajan desde los cerros riegan valles fértiles y alimentan ríos donde la trucha se cría y se convierte en plato típico. Los miradores naturales como el Apu Asinoca, desde donde se contempla toda la cordillera de los Andes del sur del Perú. O las formaciones como el Sapo Caca, petrificado por el tiempo, son joyas ocultas de un territorio que aún tiene mucho por mostrar. Las lagunas de Cotachaca y las Asñapacanas de Oscoroque guardan secretos que esperan ser descubiertos por viajeros atentos y respetuosos. Crucero es también una potencia agrícola. En sus valles y andenes se cultivan más de 300 variedades de papa nativa, junto a oca, izaño, habas y otras delicias que crecen gracias al saber ancestral de los agricultores. Estas tierras cuidadas con esmero son el sustento de cientos de familias que han aprendido a trabajar con la naturaleza. En Oscoroque, San Juan de Dios, Cusqui, Mío, Asanchaya y otros valles, la tierra da vida. Y esa vida se transforma en cultura, en economía local, en orgullo comunal. Crucero no es un lugar más en el mapa peruano, es una memoria viva del Perú profundo, en un rincón de la patria, donde los hombres y mujeres resisten con dignidad, donde las tradiciones se honran con alegría, donde el futuro se construye sobre una base sólida de identidad. Es un pedacito de nación peruana que nos invita a mirar hacia adentro, a reencontrarnos con lo esencial y sobre todo nos invita a visitarlo, a conocerlo, a dejarnos envolver por su mística. Por quien llega a Crucero ya no vuelve siendo el mismo. Ayllus del Crucero. Curaj Ayllu Anansaya, en el corazón del altiplano puneño, al extremo occidental del distrito de Crucero, se encuentra una comunidad forjada en la historia y en la resistencia de los pueblos originarios, el Curaj Ayllu Anansaya. Esta organización ancestral fue por muchos años uno de los ayllus más grandes e importantes de la región, abarcando vastos territorios que incluían la antigua hacienda Cayacachi, el sector de Cancoyi, Quisipampa, las tierras de Caiconi, Pachachaca y el paraje de Silichitina. Anansaya no solo era una demarcación territorial, era una comunidad viva, un tejido social profundamente arraigado en la tierra y en la memoria colectiva. Con el paso del tiempo, este ayllu ancestral fue transformándose en lo que hoy conocemos como la comunidad campesina de Anansaya, reconocida oficialmente el 18 de septiembre de 1975, mediante la resolución número 220-1975. Durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, en un periodo de profundas reformas agrarias y reivindicación de los pueblos andinos.
Ubicada en la ecorregión conocida como Puna, a más de 4.100 metros sobre el nivel del mar, la comunidad sobrevive y prospera en un entorno desafiante, donde el frío y la altura moldean no solo el paisaje, sino también el carácter de su gente. Sus habitantes se dedican principalmente a la ganadería, destacando en la crianza de camélidos sudamericanos como las llamas y alpacas, así como de ovinos y vacunos. En la tierra dura pero generosa, cultivan papa amarga y cañigua, productos tradicionales que han alimentado generaciones, tanto para el consumo propio como para el intercambio en mercados locales. Sin embargo, la historia de Aransaya no se detiene. A partir del año 1987, su territorio comenzó a ceder espacio a nuevas organizaciones, reflejo de una dinámica social cambiante y de la necesidad de responder a las aspiraciones de diferentes sectores. De esta forma, nacieron la comunidad campesina Cancolli, la Asociación de Productores Agropecuarios Cayacachi, la Parcialidad de Quisipampa y la Asociación de Productores Agropecuarios Caiconi Pachachaca. Hoy, el legado de Curaj Ayllu Anansaya sigue vivo, no solo en sus paisajes y actividades productivas, sino también en la memoria de sus descendientes, en las fiestas, las tradiciones y en su lucha constante por preservar su identidad. Es una historia de continuidad y cambio, de raíces profundas y ramas que se abren al futuro. Chaupi Ayllu Urinsaya. Entre la ecorregión de la Puna y la ceja de la selva se encuentra la comunidad campesina de Urinsaya, reconocida oficialmente el 31 de diciembre del año 1986, ubicada en una altitud que oscila entre los 3.500 y los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Esta comunidad ancestral guarda una riqueza cultural, natural y humana que sobrevive al paso del tiempo. Urinsaya está conformada por diversos sectores que le dan vida y diversidad. Los Ángeles, Ocopampa, Silichitina, Ajanani, Silicucho, Lequenuyo, Ichocoyo, Cotachaca, Pilcu y los valles de Oscoroque, Valle Mío, Azanchaya y el sector Osinoca, que hoy por hoy se administran políticamente. Cada uno de estos lugares forman parte de un territorio hereditario, amplio y complejo, donde el paisaje montañoso y los microclimas determinan las formas de vida y los modos de producción de su gente. Sus habitantes, herederos de una larga tradición andina, han desarrollado una relación armónica con su entorno. Se dedican principalmente a la crianza de camélidos sudamericanos como llamas y alpacas, así como ovinos, vacunos y equinos. La tierra, a pesar de su dureza y altitud, ofrece sus frutos. En sus campos se cultivan variedades de papa, dulce y amarga, así como izaño, oca, illaco, habas, maíz y diversas hortalizas que varían según el clima y la altitud de cada sector. Pero si hay algo que distingue a Urinsaya, es el arte que florece en las manos de sus mujeres, maestras del tejido tradicional andino. Ellas crean piezas de gran valor cultural y estético. El pitayijya, la chuspa, la bayeta y los chumpis son solo algunas de las artesanías que elaboran con una maestría transmitida de generación en generación. Cada color, cada diseño y cada hilo cuenta una historia. La historia de su comunidad, su identidad y su visión del mundo. Urinsaya no es solo una comunidad campesina, es un testimonio vivo de resistencia cultural, de sabiduría ancestral y de una profunda conexión con la tierra. En cada rincón, en cada rostro curtido por el sol y el viento, se percibe la fuerza de una comunidad que ha sabido mantenerse en pie, tejiendo su destino entre montañas.
Oscoroque, un centro poblado de la provincia de Carabaya, entre montañas que guardan siglos de historias no contadas, se encuentra Oscoroque. Un lugar que, más que un punto en el mapa, es un testimonio vivo de la perseverancia y el arraigo de su gente. Oscoroque no es solo un nombre, es una herencia, una leyenda que ha pasado de generación en generación durante más de 3 décadas, marcando la memoria colectiva de quienes habitan estas tierras. La historia nos lleva a un lugar conocido como el Colegio Pampa, donde según una tradición oral, nació verdaderamente el relato que dio forma a la identidad de Oscoroque. La leyenda cuenta que el nombre proviene de la fusión de 2 elementos, la palabra oscuro, evocando tal vez la profundidad de los valles a la historia misma, y roque, nombre de una antigua familia que vivió en el valle, símbolo de aquellos primeros habitantes que sembraron raíces en medio de la vastedad andina. Durante la década de 1960, Oscoroque ya se perfilaba como un asentamiento con vida propia. Su población, formada en parte por familias que llegaron de otras regiones en busca de trabajo, comenzó a crecer. Los apellidos de entonces todavía resuenan hoy, portados con orgullo por los descendientes de aquellos primeros migrantes. Fue en esa época cuando las minas de cobre y los otros minerales atrajeron a más pobladores, generando un crecimiento acelerado hacia 1970. Las vetas, sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a rendir menos, y muchas fueron finalmente abandonadas, dejando tras de sí cicatrices de un auge efímero. Pero Oscoroque no se detuvo. En el año 2000, sus habitantes decidieron organizarse para alcanzar un nuevo estatus administrativo. Gracias a los gestores Magno Huizaleque, Marcos Mamani Catunda y entre otras personas, se inició una gestión decidida y firme para convertir el caserío en un centro poblado oficialmente reconocido. El esfuerzo rindió frutos y el 16 de marzo del año 2001, mediante la resolución municipal número 022-2001 de la provincia de Carabaya, Oscoroque fue oficialmente declarado centro poblado. Ese mismo año se conformó su primera plancha edil, marcando un hito en su historia organizativa y política, quien asumió la responsabilidad de guiar a la comunidad en una nueva etapa de desarrollo y autonomía. Hoy, Oscoroque es más que un lugar, es un símbolo de identidad, de lucha y de esperanza. Cada rincón guarda ecos de su pasado y cada rostro refleja la fuerza de una comunidad que, lejos de los grandes centros urbanos, sigue escribiendo su propia historia con dignidad y con memoria. Chana Ayllu Oruro. En las alturas andinas, donde la tierra se confunde con el cielo y los vientos recorren libres los paisajes majestuosos, se encuentra la comunidad campesina de Oruro, un rincón lleno de historia, identidad y tradición. Esta comunidad, ubicada entre la ecorregión Puna y la ceja de selva, se extiende desde los 3.400 hasta los 5.100 metros sobre el nivel del mar. Fue oficialmente reconocida el 28 de diciembre de 1961 mediante el Decreto Supremo 2007-1961 AG por el entonces Ministerio de Asuntos Indígenas. Desde entonces, su presencia en el territorio ha sido firme, reflejo de una organización sólida y una cultura viva que perdura con el tiempo. Oruro está conformada por varios sectores que, como piezas de un gran tejido, conforman su alma colectiva. Murumuruni, Laipiña, Chujñacota, Pichinzani, Villahermosa, conocida anteriormente como Tambillo, San Juan de Dios, Cusqui, Guatapampa, Teraquecha y Guaracopampa. En cada uno de esos lugares,
La vida transcurre con armonía con la naturaleza y enraizada en una herencia ancestral que se manifiesta en cada gesto, en cada labor cotidiana. La mayoría de su población se dedica a actividades que han sido heredadas generación tras generación. La crianza de camélidos sudamericanos, ovinos, vacunos y equinos no solo sostiene su economía, sino que forma parte de una forma de vida profundamente ligada al entorno. La tierra, generosa pero desafiante, les brinda cultivos como la papa dulce y otros tubérculos andinos, resultado del conocimiento agrícola milenario que los campesinos han sabido preservar con esmero. Sin embargo, si algo distingue a la comunidad de Oruro es su arte textil, una expresión cultural de enorme valor que ha sido reconocida como patrimonio cultural de la nación. Sus tejidos, elaborados con fibra de alpaca y lana de ovino, deslumbran por su colorido y complejidad, por la fuerza simbólica que encierran en cada figura y por la dedicación con que son creados. Entre estas expresiones destaca el pitay, una de las artes más admirables realizadas por las mujeres andinas de la zona. Ellas, con manos pacientes y sabias, tejen historias, memorias y sueños, convirtiendo cada pieza en una obra única que conecta pasado, presente y futuro. La historia de esta comunidad también se proyecta hacia su desarrollo formal. Su centro poblado de Oruro fue creado el 20 de noviembre de 1991 mediante la resolución municipal número 37-1991 en el ámbito de la provincia de Carabaya. Desde entonces, ha seguido fortaleciéndose como uno de los núcleos más organizados de la región, guiado por diferentes organizaciones comunales que promueven la unidad, el respeto por la tierra y la continuidad de sus tradiciones. Oruro es un testimonio vivo de residencia cultural, de conexión con la Pachamama, de sabiduría colectiva y de orgullo ancestral. Caminar por sus senderos es entrar en un universo donde el tiempo parece detenerse, donde cada gesto cotidiano tiene un profundo significado y donde la identidad se abraza con dignidad. Danzas originarias. Cajchas de Urinsaya. En lo alto de la cordillera de los Andes, al sur del Perú, existe una tradición ancestral que renace cada año en el corazón de Chaipi-Ayllu, Urinsaya, en el distrito de Crucero. Cada 20 de enero, día de San Sebastián, las calles se llenan de vida, música y color con el inicio de los carnavales. Es una celebración que va más allá de la fiesta. Es un profundo acto de gratitud hacia Dios y a la Santa Tierra, la Pachamama, por los primeros frutos del año. Los rituales que acompañan esta festividad, como el Papamayi, Lihuacuy, Chacu, Apaycuy, Siñalacuy, Taripacuy, Unutacay, Cachampari, son expresiones vivas de una cosmovisión ancestral. El sonido de las asas, únicos en su armonía, se entrelaza con los tambores que resuenan, especialmente creados para dar vida al Carnaval de los Andes. En medio de esta sinfonía andina, la danza florece. Ejecutada en pareja por varones y mujeres, esta danza refleja el equilibrio y la reciprocidad de la vida comunitaria. Las mujeres visten con orgullo una yigia multicolor, murana blanca de bayeta, montera, puyu, faldas rosadas y verdes, anaco de bayeta, 2 chuspas, 3 guaracas y un chumpi multicolor. Los varones llevan pantalón negro, de bayeta, murana blanca, yigia multicolor, montera, chamarra, chuspas, guaracas, chumpi multicolor y ojotas. Cada prenda, cada accesorio es una obra de arte tejida en la memoria de generaciones. Una manifestación tangible de la riqueza artesanal de la comunidad campesina de Urinsaya.
Esta tradición no se ha detenido. En el año 2017, un grupo de comuneros apasionados por la cultura andina decidió fundar la Asociación Cultural Tradicional Cajchas de Urinsaya, legalmente constituida y registrada, institución inscrita en registros públicos, asiento número A0002 de la partida número 112-14582 del registro de personas jurídicas de la zona registral número 13, sede Tacna Sunar. Desde entonces ha llevado con orgullo esta danza a concursos distritales, provinciales y regionales. Campeón en el concurso de danzas autóctonas Tinajani 2023, convirtiéndose en embajadores de su identidad. Hoy siguen compartiendo su herencia cultural en uno de los eventos más importantes del folclore peruano, el concurso de danzas autóctonas de la festividad de la Santísima Virgen de la Candelaria en Puno. A través de cada paso, cada nota y cada color, esta danza sigue contando la historia viva de un pueblo que, generación tras generación, honra sus raíces con la misma pasión con la que sus antepasados celebran la vida. Costumbres y tradiciones. Lihuacuy es una costumbre ancestral que nace como una rutina y con el tiempo se transforma en un derecho. Es una tradición profundamente arraigada en las comunidades de Urinsaya y Oruro, donde los ayllutenientes, autoridades originarias, realizan un viaje ceremonial hacia sus valles, desde las punas donde habitan. Este recorrido, conocido como Lihuacuy, no solo es un desplazamiento físico, sino un acto de conexión con la tierra, la historia y los espíritus de los ancestros. Acompañados de sus caballerías, los tenientes inician el trayecto al amanecer. En el camino realizan ofrendas sagradas como la quintusca, utilizando hojas de coca, y la chayasca, libando a la Pachamama para pedir bendiciones. Cada paso está cargado de significado, cada gesto dirigido a mantener el equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza. La llegada al valle debe darse cuando el sol comienza a caer, un momento simbólico en el que la luz dorada del atardecer vuelve a la tierra. Allí, las autoridades locales esperan según las normas ancestrales de cada comunidad. En Urinsaya, la recepción es festiva, cuidadosamente organizada. Danzarines, músicos, cantos y bailes celebran la llegada de los tenientes en un ambiente que mezcla la devoción, alegría y profundo respeto. En Oruro, en cambio, la ceremonia toma otro matiz. Es un ritual exclusivamente masculino. Las mujeres no participan. Se trata de una costumbre orcora y cualquier mujer que intente formar parte puede ser castigada. Es un espacio reservado para los varones, donde la tradición se impone con firmeza. Esta práctica, que se remonta aproximadamente de los años 20, tiene un objetivo claro: realizar un pago simbólico y espiritual a la Santa Tierra, la Pachamama. A través de este acto, las comunidades buscan asegurar el bienestar de sus cosechas, la salud de sus familias y el equilibrio en el mundo natural. Al finalizar el recorrido, los tenientes regresan a la puna, llevando consigo papa magi, la papa recién cosechada, que entregarán a sus tallas, las mujeres que los esperan en sus hogares. Así concluye el ciclo y con él la reafirmación de una identidad colectiva que se transmite de generación en generación, como un susurro antiguo que aún vive entre los vientos andinos. Chacu Sábado. Cada año, en el distrito de Crucero, al llegar el sábado que precede al domingo de carnaval, se revive una antigua costumbre heredada de los ancestros, el Chacu Sábado. Desde una semana antes, los tenientes gobernadores de las comunidades campesinas se preparan con esmero.
Se forman comisiones para recoger flores silvestres, mutipata, y se organizan expediciones hacia las montañas para realizar el chacu, la tradicional caza colectiva de animales silvestres. Esta actividad no solo es una práctica de subsistencia o un rito de caza, sino también un acto ceremonial cargado de simbolismo que incluye el gasto Guanyuy, un momento de profunda conexión con la tierra y con los espíritus que habitan en ella. El día sábado, desde muy temprano, se da inicio al Chacuapaycuy. Las autoridades comunales, montadas a caballo y ataviadas con vestimenta tradicional, avanzan con paso firme, acompañadas por danzarines y músicos que llenan el aire con los ritmos propios de cada comunidad. Es un desfile vivo y colorido, una muestra de identidad colectiva y respeto por las costumbres. Los animales silvestres capturados son llevados como ofrenda a las autoridades institucionales del distrito. Es un acto que simboliza la unión entre lo ancestral y lo presente, entre la comunidad y el gobierno local. Al caer la tarde, después de compartir, celebrar y cumplir el costumbre, cada grupo emprende el retorno a su comunidad de origen. El Chacu Sábado no solo es una festividad, es una manifestación de memoria viva, una reafirmación del vínculo entre el ser humano, la naturaleza y la tradición que lo sostiene a través del tiempo. Viernes Santo. Crucero es un pueblo que florece en la unión de diversas comunidades aledañas, un rincón alto andino donde la vida gira en torno al comercio, la tierra y las tradiciones. En sus calles, especialmente en fechas sagradas, se siente la vibración de un pasado vivo que se entrelaza con la fe de sus habitantes. Uno de los momentos más intensos del año es el Viernes Santo, una jornada que va mucho más allá de lo religioso. Es una manifestación profunda de identidad y comunidad. Desde muy temprano, la gente llega desde distintos lugares, atraída por los productos que la tierra generosa de Crucero ofrece: papas de todos los colores, illacos, izaños, habas, quinoa, truchas frescas de los ríos, queso artesanal, leche recién ordeñada y una variedad de hierbas que crecen en los valles fértiles de Oscoroque, Cusqui, Valle Mío y Azanchaya. Cada uno de los ingredientes tiene un destino especial: formar parte de los 12 platos que cada familia prepara en sus hogares como ofrenda y tradición durante esta fecha sagrada. La devoción se respira en cada rincón, las cocinas se llenan de aromas y memorias, mientras las manos expertas repiten las recetas que han pasado de generación en generación. No se trata solo de cocinar, sino de conectar con lo sagrado, con los antepasados, con la tierra misma. Se dice que si recoges o compras hierbas en Viernes Santo, estas se convierten en remedios capaces de curar toda enfermedad, sea benigna o maligna, porque llevan consigo la fuerza del día santo y el poder de la naturaleza bendecida por la fe. Así es Crucero, un lugar donde el tiempo parece detenerse por un instante, donde la tradición no es pasado, sino presente vivo, y donde cada Viernes Santo la gente no solo celebra, sino que renueva su vínculo con lo espiritual, con sus raíces y con la tierra que lo sostiene. Festividad Virgen de Rosario. Cada primera semana de octubre, el distrito de Crucero se transforma en un escenario de fe, tradición y celebración. Durante los 12 días, la comunidad rinde homenaje a la Santísima Virgen del Rosario, su patrona, en una de las festividades más importantes y sentidas de la región. Más de 9 alferados, encargados de distintas partes de la celebración, se unen para dar vida a una fiesta que mezcla lo religioso con lo cultural, lo ancestral con lo contemporáneo. Entre los eventos más esperados se encuentra la corrida de toros, una de las manifestaciones más concurridas y apreciadas en toda la provincia de Carabaya.
Es el coso taurino más alto del sur del Perú. Se reúnen pobladores y visitantes que observan desde palcos artesanales hechos a mano, conservando los modos ancestrales de celebrar en las alturas de la cordillera andina. Es una expresión viva del sincretismo entre las comunidades heredadas y la devoción a la Virgen. Esta tradición taurina comenzó en la década de los 80, gracias al impulso de la familia Salas. Se realizaba una sola tarde taurina. Con el paso del tiempo y con el entusiasmo creciente de los fieles y participantes, se fueron sumando nuevas jornadas. Hoy en día son 4 las tardes de corrida de toros que se celebran con gran fervor. Martes, miércoles, jueves y viernes, cada tarde es una muestra del arraigo profundo que tiene esta celebración en el corazón de Crucero. Lugares atractivos. Ankara. En el corazón del distrito de Crucero, al suroeste y a tan solo 20 minutos en motocicleta desde el pueblo, se encuentra uno de los paisajes más enigmáticos y cautivadores del distrito, Ankara. Este lugar mágico entre las comunidades de Aransaya, Cayacachi y Cancoyi, a 14 kilómetros de distancia de Crucero, donde la naturaleza y la historia se entrelazan en un escenario que parece detenido en el tiempo. Ankara es mucho más que un destino geográfico, es el hogar de Apu Ankara, una presencia mística que protege con celo la flora y fauna silvestre del lugar. Aquí los bosques no están hechos de árboles, sino de rocas que se alzan caprichosamente, formando figuras que evocan antiguos secretos. Se dice que estas piedras guardan los misterios milenarios de los Ayllus, donde aún se percibe la energía de tiempos ancestrales. Los ganaderos locales cuentan historias sobre huacas dedicadas a ovinos y vacunos y sobre encaichus de alpacas que, según la tradición, aún habitan el lugar en espíritu. El paisaje revela vestigios que asemejan una ciudad perdida, viviendas pétreas, chulpas ocultas entre las rocas, terrazas esculpidas en las laderas, torres que se elevan al cielo y estructuras que desafían la imaginación. Toda esta arquitectura, construida en piedra caliza, posee formas tan extrañas como fascinantes. Los pobladores de la zona lo llaman el Valle en las Alturas, y no es para menos. Ankara, con su belleza salvaje y serena, se presenta como un jardín suspendido en la puna, un rincón donde la historia, la leyenda y la naturaleza convergen en armonía perfecta. Calle. En las alturas silenciosas de la comunidad Caiconi se esconde un lugar que parece haber sido esculpido por el tiempo y el viento. Calle, como si emergiera de la misma montaña, se extiende entre formaciones rocosas que asemejan pizarras gigantescas, colocadas una sobre otra con una precisión que desafía lo natural. Cada piedra parece haber sido puesta a propósito, como si una mano invisible hubiera creado una arquitectura olvidada por los siglos. Las calles no son simples senderos, son caminos trazados con claridad, conectando espacios con la armonía de una ciudad que alguna vez respiró con intensidad. Se dibujan entre las rocas como si hubieran sido talladas por antiguos habitantes, cuyos ecos aún resuenan en el viento. Este viento, constante y a veces feroz, recorre cada rincón, azotando las filudas paredes de piedra que se mantienen firmes como guardianas de un pasado desconocido. El aire trae consigo un susurro de historias no contadas, de vidas que pasaron entre muros naturales, de encuentros y despedidas que el paisaje guardó celosamente. En medio de esta rudeza geológica, la vida se abre paso con sutileza. Animales silvestres recorren los rincones con cautela, como si supieran que están caminando sobre un territorio sagrado. La flora, aunque escasa, brota en pequeñas grietas, resistiendo con fuerza al clima implacable y al terreno hostil.
Son formas de vida que no necesitan abundancia para ser extraordinarias. Basta su presencia para recordarnos que incluso en los lugares más remotos, la vida encuentra una forma de permanecer. Este paraje no solo impresiona por su apariencia, sino por la sensación que deja a quien lo contempla. Hay algo profundamente humano en su composición, una mezcla de orden y caos, de diseño y espontaneidad, de historia y misterio. Calle Calle no es simplemente un lugar que se visita, es un espacio que se experimenta, que se siente, que nos habla en un lenguaje antiguo, uno que solo se entiende si se escucha con el corazón abierto y el tiempo detenido. Chamaq Punku. A tan solo unos kilómetros al norte de la capital del centro poblado Oscoroque, emerge un lugar envuelto en misterio y belleza natural. Lo llaman Chamaq Punku, un nombre que fusiona palabras ancestrales de los pueblos aymaras y quechua. Chamaca y Punku, oscuridad y puerta. La leyenda cuenta que un día, mientras un chamán aymarista deambulaba por estas tierras, una repentina penumbra cubrió el paisaje. No fue una noche ni una sombra cualquiera, sino un fenómeno inesperado, quizás un juego de nubes o una tormenta que oscureció el cielo. Aquel instante marcó para siempre la identidad del lugar. Desde entonces, los habitantes lo nombraron así, la Puerta Oscura. Pero lo que realmente conmueve al alma no es solo un nombre, sino la inmensidad que revela el horizonte. Desde ciertos ángulos se abre ante los ojos un cañón profundo, una garganta abierta en la tierra que desciende unos 300 metros de altura, con apenas 30 metros de ancho, con un tajo silencioso. En su fondo corre el río Oscoroque, bravo y caudaloso, avanzando con fuerza entre las rocas, dando vida a ese rincón olvidado por el tiempo. La vegetación lo abraza desde todas partes, como si la selva, desde su frontera más alta, cuidara celosamente este lugar. Aquí todo respira una armonía antigua, la bruma, el sonido del agua, el canto lejano de las aves. Chamaq Punku no es solo un paisaje, es una experiencia, un susurro del pasado que se mezcla con la fuerza de la naturaleza, un sitio donde cada paso despierta preguntas, donde el silencio dice más que las palabras, un umbral entre la historia y el misterio, entre la tierra y el cielo y el agua. Tipurcana. En lo profundo de las montañas, un antiguo barranco se abre paso entre la vegetación silvestre y el silencio milenario del paisaje. Tipurcana lo llaman quienes aún recuerdan su nombre. Por allí serpentea un viejo camino de herradura que lleva hasta el Valle de Mío, cruzando la cima de una quebrada donde la piedra y la historia se funden en un mismo susurro. En lo alto, dispersos sobre la cumbre, yacen unos hoyos circulares construidos con piedras seleccionadas cuidadosamente. Su forma y disposición no son obras del azar. Lo llaman el lugar de Paxñapacana, el escondite de las chicas. La memoria oral guarda una historia que ha sobrevivido a los siglos. Se cuenta que allí vivía una anciana con sus 3 hijas, el Inca Rey. Al pasar por estos valles quedó cautivado por la belleza de una de ellas. Quiso llevársela, pero la anciana, decidida a protegerla, se negó a entregarla. Entonces, para evitar que el Inca las encontrara, mandó cavar hoyos en la cima y ocultó a las muchachas bajo tierra, entre piedras y sombras. Fue así como desaparecieron de la vista de todos, incluso del poderoso soberano. Dicen que, furioso por la pérdida, el Inca maldijo estas tierras, se marchó hacia las chincanas de Chacapampa, dejando tras de sí palabras de rencor y señales de su paso. Como despedida final, arrojó a su cóndor Chita y su mesa sagrada al abismo profundo del cañón de Chamaq Punku. Desde entonces, la historia quedó atrapada entre las piedras, en los silenciosos de quienes prefieren no nombrarla.
Quienes aún caminan por el barranco aseguran que hay un sendero oculto que asciende desde lo más bajo hasta la cima, hecho de grados de piedra que resisten al tiempo. Un camino antiguo, quizás ritual, quizás secreto. Allí, a 3.350 metros sobre el nivel del mar, al norte del Valle Oscoroque, la tierra sigue respirando la misma leyenda. Nada ha sido olvidado, todo permanece. Chacapampa es un rincón olvidado del Valle de Oscoroque, donde el viento aún susurra secretos antiguos. Yace Chacapampa, cuna silenciosa de una leyenda que apenas se susurra. Aquí, entre pastos y quebradas, la memoria del imperio inca se manifiesta con fuerza. Se cuenta que este lugar fue elegido para dirigir un gran palacio, una capital soñada del imperio. Antes de que Cusco fuera fundado, desde las alturas del Pushca y Usicayos hasta las extensas pampas de Crucero, esta tierra cargada de leyendas guarda vestigios que desafían al tiempo y la indiferencia. Las piedras talladas, esparcidas como fragmentos de un sueño detenido, hablan de una época en que los hombres alineaban sus vidas con los astros. Una Intihuatana de piedra se alza, solidaria como un ancla de sol y sombra. Chincanas, pasadizos ocultos en la tierra, insinúan rutas que alguna vez conectaron mundos visibles e invisibles. Todo parece respirar el eco de una civilización que comprendía los ritmos del universo y nos encarnaba en su arquitectura. En los años 90, muchas de estas piedras ancestrales fueron utilizadas para construir las aulas de un colegio de Oscoroque, un intento por dar continuidad a la historia, por enseñar desde los cimientos del pasado. Pero el tiempo siempre inclemente volvió a imponer su silencio. Hoy tanto el colegio como los restos incaicos yacen abandonados, abrazados por la vegetación y la nostalgia. Sin embargo, en cada roca tallada, en cada rincón oculto, todavía vibra la memoria de lo que fue y de lo que pudo haber sido. Osinoca, en lo más alto de la cordillera de Carabaya, donde la tierra toca el cielo y el viento se vuelve un recuerdo, se alza Osinoca. Es uno de los apus más elevados, una presencia imponente que supera los 5.500 metros sobre el nivel del mar. A esa altura, todo se detiene. No hay brisa, no hay ruido, solo el silencio de la montaña que observa, inmóvil desde hace siglos. A Osinoca se le respeta. Se dice que es un apu celoso, guardián de riquezas ocultas bajo la roca milenaria, oro, minerales preciosos, metales codiciados, todos escondidos en sus entrañas, pero nadie se atreve a tocarlos. Quienes lo conocen saben que el apu no lo permitiría. Los relatos cuentan que quienes intentaron trabajar en sus faldas fueron vencidos por la fatiga, el desánimo o algo más profundo, algo que no se ve, pero que pesa sobre el cuerpo y el espíritu. Los antiguos evitaban su cima. Muchos intentaron alcanzarla, pero no todos regresaron. Algunos cayeron, otros se desmayaron en el camino. Hubo quienes no pudieron dar un paso más. La montaña parecía absorber su energía y hay quienes juran haber visto becerros de oro en el trayecto, figuras brillantes y fantásticas que aparecían de pronto, bloqueando el paso, impidiendo que la voluntad humana rompiera el equilibrio sagrado. Desde el punto más alto, donde ya no hay más que subir, la mirada alcanza a recorrer un vasto territorio. Se divisan montañas lejanas, valles amplios, pampas que se pierden en el horizonte y lagunas quietas, como espejos detenidos en el tiempo. En ese panorama inmenso, el borde de la carretera que va de Oscoroque a Crucero, justo en el kilómetro 5.5, una figura llama la atención. Es un sapo petrificado, como si se hubiera quedado allí desde el inicio de los tiempos, custodiando el paso, vigilante y sereno, ajeno al movimiento de los hombres, pero profundamente ligado a sus historias.
Aricoma, en lo más alto de la cordillera, donde el aire se vuelve delgado y frío, se convierte en una presencia constante. Se alza Aricoma, una montaña venerada, un apu que domina el horizonte y el pensamiento de quienes habitan estas tierras. Su nombre no solo se menciona con respeto, sino que ha sido elegido como un emblema para nombrar a una nueva provincia de la región de Puno. Es un símbolo de fuerza, de arraigo, de eternidad. Allí, entre los distritos de Crucero y Limbani, se levanta una pacheta que guarda secretos y memorias antiguas, caminos recorridos por viajeros cargados de fe y silencio. Las leyendas nacidas al abrigo de sus piedras hablan de lo sagrado y lo inexplicable. Una de ellas, especialmente recordada, cuenta que 3 viajeros, agotados por la travesía, se dejaron vencer por el sueño en medio de la pacheta. Mientras dormían, alguien, quizás una voluntad que habita en la montaña, colocó un huevo bajo sus cabezas, no como ofrenda, sino como escudo. Era una forma de protegerlos del cóndor que los acechaba desde las alturas, una criatura que cazaba mientras los hombres descansaban. Con el tiempo, aquel huevo dejó de ser frágil y se transformó en piedra. Hoy se conoce como el cisco coyota y yace aún en la orilla de una laguna misteriosa. La laguna, de una magnitud imponente, permanece inmóvil y fría. Sus aguas, de una pureza gélida, no acogen vida alguna. Ningún pez, ninguna ave acuática rompe la quietud de su superficie. Allí no se escucha más que el silbido del viento que azota con fuerza y el susurro lejano de historias que parecen flotar sobre el agua. Un lugar impone respeto. La soledad no asusta, se siente natural, como si el mundo hubiera decidido detenerse por un momento para contemplar en ese rincón helado del antiplano, donde el tiempo parece no tener prisa. Aricoma continúa siendo guardián de la memoria, del misterio de lo sagrado. Cusqui. En lo profundo y ubicada en los lugares limítrofes de la provincia de Carabaya, donde la selva comienza a abrazar suavemente las alturas de los Andes, se extiende el valle lejano de Cusqui. Al llegar, lo primero que sorprende es un antiguo puente de piedra. Su estructura parece desafiar al tiempo, y los pobladores aseguran con orgullo que es una obra de época incaica. Allí empieza el asombro y con él la sensación de que está entrando en un lugar donde el pasado aún respira. Cusqui se abre como un remanso escondido entre montañas y neblinas persistentes. La vida en este rincón es tranquila, profundamente ligada a la naturaleza. Todo parece dispuesto con orden, como si el tiempo se hubiera detenido para permitir que la armonía se conserve intacta. Aquí cada hogar, cada camino, refleja el cuidado de una comunidad que comparte no solo sus creencias, sino también su forma de vivir. Sus habitantes, todos de fe adventista, encuentran en este entorno la paz que parece haberse perdido en otros lugares. El aire es limpio, casi sagrado. Al respirar, uno puede sentir el perfume natural de la muña y la chilca, plantas que crecen libres en las laderas y que impregnan el ambiente con sus esencias frescas. La neblina, como un velo suave, acompaña las montañas, envolviendo el paisaje con una belleza silenciosa. La vista se vuelve una experiencia sensorial. Las truchas naturales en las aguas frías del río, la textura dulce de las papas nativas, el sonido de las cascadas que bajan con fuerza por entre las piedras. Los anfitriones, generosos y entusiastas, no tardan en proponer al visitante una aventura. Invitan a descubrir las lagunas que duermen en las cabeceras del río, a escuchar el rugido de las cataratas que caen sin descanso, y si uno se anima a probar suerte pescando truchas en sus aguas intensas y caudalosas. Cada rincón ofrece una nueva historia, cada sendero conduce un descubrimiento. Pero hay un lugar, especialmente, que guarda un secreto ancestral. Kikisani lo llaman.
Allí, sobre una gran pizarra de roca, el arte rupestre revela figuras de llamas, tarucas, personas, estrellas y símbolos aún por descifrar. Las pinturas están grabadas con firmeza, como si el tiempo las hubiera respetado, como si quisieran hablarle al presente desde el silencio de siglos pasados. Se cree que fueron hechas en tiempos del Imperio Inca y que representan los animales silvestres que antaño habitaban en abundancia estas tierras: la llama, el guanaco, los ciervos andinos. Caminar por Cusqui es una forma de viajar hacia atrás, hacia un pasado que no ha desaparecido del todo. Aquí, la historia no se encuentra en museos, sino en la piedra, en el río, en el aroma del aire, en un lugar que no necesita grandes palabras porque su esencia se cuenta sola, en la calma de su gente y en la memoria viva de la tierra. Gracias, esto es para ti, Mi Tierra Crucero. Escribe Roger Antonio Parra Cama.